Bienvenidos, qué bueno que están aquí otra vez. No quepo de la felicidad en esta transmisión especial. Estamos haciendo, como ustedes saben, una cobertura también aquí en digital de este mundial que ya por fin arrancó. Y claro, por supuesto, la tricolor. Aquí traigo la tricolor. Feliz de la vida porque ganó México. Ayer estábamos hablando de eso. Pero además estoy bueno, ¿qué les puedo decir? No tengo espacio, me siento como un pavo real, porque ayer, justamente, y ahí le voy a pedir a todo el equipo de CNN que me ayude, que me apoye, para poder presumir, pavonearme con el pronóstico. Ayer que estábamos haciendo el primer programa de esta cobertura digital que le pusieron Rincón Mundial, y yo decía, mañana gana México, sí, mañana gana México en la apertura, en el primer partido, rompemos la maldición de partidos inaugurales y por fin México gana, pero además dije el marcador, el marcador, el marcador, 2-0. ¿Y cómo fue que ganaron hoy? 2-0. Pero si ustedes no me creen porque no estuvieron aquí ayer, ahí les va. Vean, le voy a dar un marcador. México-Sudáfrica. 2-0 México. 2-0 México mañana. 2-0, anótenlo, 2-0 México mañana en la apertura del Mundial contra Sudáfrica. 2-0 México. Ahí anótenlo, a ver qué resultado obtenemos. 2-0. Vamos por eso. Ahí está. 2-0. No nada más que ganaba México, sino cómo ganaba. Ganaba 2-0 y ganó 2-0. Así que toda la felicidad. Buen arranque para México. Creo yo que debería de quedar como primer lugar, como cabeza de grupo. Estoy seguro que así va a ser. No va a ser fácil con Corea, eso sí les digo, pero va a quedar como cabeza de grupo. Rompimos la maldición de perder los partidos inaugurales. Por fin lo logramos. Hubo dos figuras destacadas. El primero fue un errorzazo. Bueno, ya lo platicamos bien con los invitados, pero el primero fue un errorzazo ahí de la defensa de Sudáfrica. Bien aprovechado por Quiñones, por supuesto que sí. Y después otro que se merecía el gol, se lo merecía, la ha pasado bien duro. Raúl Jiménez, hace no mucho perdió a su padre también, además de la lesión grave que tuvo. Así que bien por México. Ahora, que si me gustó cómo jugó México, no me gustó cómo jugó México. No me gustó. Ya vamos a platicar con especialistas de todo, yo voy a dar mis puntos, pero a mí no me gustó cómo jugó México. Sí, ganamos 2-0, qué bueno, está bien. Eres un inconforme, de todo te quejas. No, ni inconforme ni de todo me quejo. Pero Sudáfrica no es Alemania, no es Francia, no es España, no es Argentina. Ojo, o sea, vayamos viendo el nivel, ¿no? ¿Hasta dónde? Si con un equipo como Sudáfrica no se aventaron al frente todavía después de haber anotado el primer gol, ¿cuándo entonces nos vamos a aventar al frente? Y ojo, expulsaron al final ya casi del partido, bueno, no al final, como la mitad del segundo tiempo, expulsaron a uno de los jugadores de Sudáfrica. Y aún así se cuidaron muchísimo, muchísimo se cuidaron. Pero bueno, ya de todo eso vamos a estar hablando, así que felicidades a mi tricolor, felicidades México, siempre hay espacio para mejorar, no es crítica en mala onda, es crítica sana. Estoy feliz y estoy más feliz además porque tiene el marcador exacto 2-0. Vámonos con mi querida Eli Pérez, enviada especial. Está allá a las afueras de el Estadio Azteca o el Estadio Ciudad de México, como le dicen ahora. A mí me cuesta mucho trabajo decirle Estadio Ciudad de México. No sé por qué todavía, acostumbrado toda la vida a decir Estadio Azteca. Así que bueno, vamos a estar con Eli Pérez, me va a estar acompañando, nuestra enviada especial. Va a estar conmigo también en una mesa futbolera que vamos a hacer Hugo Manu Correa, ¿qué les puedo decir? Es analista de CNN, es compañero nuestro. Ricardo Otero también va a estar invitado en esta mesa futbolera que vamos a estar haciendo. Y por supuesto hay que hablar de la inauguración, o sea, el show pues de la inauguración, ahí estuvo Belinda, estuvo Shakira, Alejandro Fernández, mi compadre Alex, Alejandro cantó el himno nacional, en fin, bueno, todo lo que hubo alrededor de lo que fue el show de inauguración. ¿Les gustó a ustedes? Lo estoy leyendo aquí, por cierto, para que sepan, que preguntaban que si ya empezó. Así que bueno, los voy a estar leyendo, claro, a todos ahí con sus opiniones. México, gracias por las porras, gracias por las porras.
Después se viene Ecuador. Hoy en la noche va a estar jugando los otros dos del Grupo de México, Corea del Sur y República Checa, ¿no? Sí, República Checa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va. Hay que poner mucho ojo en ese partido para poder ver cómo se desempeña Corea del Sur, porque ahí es donde creo que va a ser la mayor complicación para México, creo que va a ser para Corea del Sur. Datos importantes, pasaron 1270 días desde la última vez que rodó el balón en un mundial, ya volvió a girar la pelotita, aquí la tenemos y bien que giró, buenísimo que giró para México. En esta copa, en este partido, el primer gol, el primer gol de este torneo también, obviamente, lo marcó un jugador nacido fuera de México. Claro, naturalizado mexicano, ¿no? Pero nacido fuera de México, estoy hablando de Julián Quiñones, marcó el primer gol del Mundial 2025. Es colombiano, naturalizado mexicano, él está jugando como delantero en Alcadicía de la Liga de Arabia Saudita. Fue goleador del torneo con 33 goles en 31 partidas. Eso es superar, o bueno, superó a Cristiano Ronaldo, para que tengan una idea. Y el otro gol fue de Raúl Jiménez, que les decía, el mexicano, juega en Europa, de los pocos que juegan en Europa. Muchos años en la Premier League en Inglaterra. Hace 6 años tuvo una lesión importantísima, una fractura de cráneo. Estuvo en riesgo serio, 9 meses sin jugar y bueno, marca este partido inaugural. Su papá se murió hace poco, así que también era con muchísimo sentimiento y debutó Gilberto Mora, que es el más joven del torneo, 17 años y 240 días para ser exactos. Ya me dicen que está mi querida Eli Pérez con nosotros, enviada especial, está ya en el Estadio México, o como yo creo que muchos mexicanos todavía le seguimos diciendo, el Estadio Azteca. Cuesta trabajo, Eli, decirle Estadio Ciudad de México, pero bueno, así se llama ahora. El vicio de Estadio Azteca va a ser difícil que se quite. ¿Cómo estuvo el día, Eli? A ver, primero el clima, porque decían que iba a llover. Aguantó el clima durante el partido de México, cayeron unas gotitas, pero además las calles había gente desde las 3, 4 de la mañana por llegar al a la zona de los fans. A ver, cuéntame, porque tú estás allá. ¿Cómo está todo? Bien, bienvenida. Un gusto, Fernando, un gusto saludarte. Y bueno, ya me sequé un poco porque me cayó cerveza cuando Julián Quiñones anotó el primer gol. Mira, qué energía la que se vive en el Estadio Ciudad de México, que yo también tengo el mismo problema que tú, le digo Estadio Azteca, le digo el Coloso de Santa Úrsula, que Estadio Ciudad de México a uno le cuesta un poquito, pero habrá que acostumbrarse por este mes mientras dure el Mundial. Mira, es electrizante. O sea, entrar allí con más de 80,000 aficionados sentados, todos súper atentos, y luego la energía que hay de esos fans, desde que entramos empezó el ole, ole, Ah, sí, sí. luego, o sea, a los 9 minutos, Julián Quiñones, este jugadorazo colombiano naturalizado mexicano, pues abrió el marcador y ya imagínate, la celebración fue máxima, te digo yo que me bañaron de cerveza. Oye, pero es que no era para menos. Imagínate tu partido inaugural, después de la maldición de perder todos los partidos inaugurales, que por fin, primero ganemos y segundo que, bueno, cayó el gol muy tempranito. El de Quiñones fue a los 9 minutos empezando el partido. Así es, así es. Tenían esta estadística en contra de, este era el octavo encuentro mundialista y 5 habían perdido, 2 habían sido empate, que de hecho el último empate fue en esa reedición del partido de hoy, Sudáfrica 2010, en el que empataron 1-1 y ese gol de México lo anotó Rafa Márquez, que ahora está trabajando justo al Vasco Aguirre, pero sí, fue, ya te digo, increíble, ya luego vino el segundo tiempo, y ahí vimos obviamente a Santiago Jiménez por fin también romper ese maleficio. Este es su cuarto mundial, él no había podido marcar en mundiales anteriores, debutó en Brasil 2014, luego vino Rusia, después vino Qatar y ahora acá en México en casa, pues te podrás haber imaginado cómo se puso la afición, explotó ese estadio. Oye, además, muy pintoresco, ¿no, Eli? Porque estaba viendo que en las bancas pusieron una especie como de sombreritos, pero bueno, era como un círculo de cartón que después lo armabas y te ponías sombrero muy a la mexicana ahí en el De estadio. hecho, Así yo que estoy
Mira, como esto es una conversación entre amigos y un poco informal, me estoy moviendo por acá por nuestra sala de redacción, nuestro estudio, y te quiero mostrar, sí, efectivamente, en cada uno de los asientos ponían alguna cosilla, sombreritos que luego los lanzaron desde las tribunas. A mí no me tocó sombrerito, a mí me tocó banderita, que me la llevo de recuerdo para Miami, porque mira qué linda, con el Oh, famoso papel picado, la tradición esta del Día de los Muertos, que bueno, seguramente tú conoces muy bien, y que estuvo, fue como el tema principal de toda la ceremonia de inauguración, una belleza. Pero lo que esa, mencionas de los sombreritos fue impresionante cuando todos se quitaron el sombrero y lo lanzaron. A mí me cayó cerveza, pero a alguien le tiene que haber caído un sombrero. seguramente sí. Oye, qué bonito está ese de papel picado. Está, qué buen recuerdo se llevaron entonces ahí Sí. los aficionados. Digo, nosotros como mexicanos lo valoramos mucho, pero me imagino los extranjeros, pues también un recuerdito así no está nada mal. Oye, para entrar un rollo, ¿no? ¿A qué hora te tuviste que levantar para poder estar ahí, mi querida Eli? Mira, hoy te digo honestamente fue mejor que ayer. Ayer sí tuvimos ese trancón de casi 2 horas para llegar hasta este lugar que es el sur de la ciudad. Nosotros estamos en Reforma. Hoy salimos muy temprano, pero no nos demoramos, yo creo que más de hora y media. O sea que considerando la importancia de este día, creo que fue algo mucho más ágil. Eso sí, para entrar al estadio, muchos puntos de control. Tuvimos que obviamente pasar nuestras pertenencias, quitarte la mochila, dejar el celular por un lado. Hay cosas que tú no puedes pasar al estadio. Por ejemplo, no puedes entrar con sombrillas. Yo perdí mi sombrilla que la traía. Mi productor llevaba un pomito de perfume, tampoco lo pudo pasar. Entonces son detallitos que hay que tener en cuenta para las personas que vengan acá, porque aquí se van a jugar 5 partidos de este mundial. Este fue el primero y los otros, bueno, el resto, porque son 3 en total en el territorio mexicano, en Monterrey, en Guadalajara, van a ser 4 en cada una de estas ciudades. Pero aquí todavía quedan 4 partidos, así que tomen nota, lean bien las cosas que pueden y no pueden traer al estadio, porque no se las van a dejar pasar. O sea, la sombrilla la tuviste que dejar, pues ya, la perdiste. Sí, sí. Tampoco puedes pasar botellas de agua, tampoco puedes pasar, bueno, supongo yo que nada que contenga líquido, porque pues también supongo que eso pone en riesgo a las personas que están allí, ¿no? Sí, claro, mientras menos objetos contundentes lleven, mucho mejor, porque imagínate, a ti te cayó cerveza, te cayó la cerveza, pero te imaginas que te hubiera caído una botella de cerveza. Digo, son cosas que hemos visto en el pasado y creo que se ha venido aprendiendo mucho acerca de eso. Qué bueno que tomen las disposiciones para hacerlo. Hoy, hay otra cosa que quería platicar contigo, Eli, porque tú lo dijiste, empezando el partido, empezaron con el ole, ole, ole. Afortunadamente, hasta hoy se ha respetado el canto prohibido. No lo escuchaste, ni siquiera hubo conato de ese canto en ningún momento, ¿no? A ver, te digo, yo estuve solamente la primera mitad del partido porque ya sabes cómo es el trabajo del periodista, que tienes que estar en muchos programas, tienes que dejar muchos informes listos y el traslado, aunque estamos, bueno, relativamente cerca del estadio, lo tengo a mis espaldas, no es tan sencillo venir, o sea, tienes que pasar, ya te digo, controles de seguridad. Yo vi el primer tiempo, ya el segundo lo vi acá por televisión para escribir, obviamente, mis apuntes, todo lo que vamos a llevar ahora en vivo en Deportes CNN y lo que he estado pues transmitiendo en todos los programas, pero no escuché el cántico homofóbico, si es a lo que te refieres. Sí, claro. Es una forma mucho más elegante de decir. Yo le digo el canto prohibido, pero sí, es el canto homofóbico, efectivamente. Esperemos que así se mantenga la afición mexicana. Pues finalmente nos afecta el hacerlo. Qué bueno, se portaron muy bien, creo, los Sí. fanáticos. Aguantaron mucho el día de hoy. Fue muy cansón para la mayoría de ellos, pero al mismo tiempo también había unas protestas que complicaron más las cosas para el acceso. Pero bueno, por un lado, ese México de protestas que no podemos hacer a un lado, que se están haciendo presentes en un foro o intentando hacerse presentes en un foro que les da mayor proyección. Por el otro lado, el México de la fiesta, el México del triunfo, el México que arranca con el pie derecho esta Copa del Mundo y que además acerté el marcador ayer para presumirte también a ti.
mi querida Sabes que Eli. te quiero mostrar, antes de que nos despidamos, porque sé que tienes más invitados, pero te quiero mostrar un poquito cómo está el ambiente aquí. Mira, mira la Guardia Nacional pasando ahora por acá, por frente del estadio, y Ok. todavía hay hinchas que están saliendo y algunos que Sí. se han quedado para celebrar, porque ya te digo, este triunfo es histórico, pero sin mucha seguridad es lo que hemos estado viendo desde temprano en la mañana. Hubo un pequeño altercado, yo estaba dentro del estadio, no lo presencié en vivo directo, pero sí me cuentan que hubo un pequeño altercado con un grupo manifestante, inmediatamente fue neutralizado por la Guardia Nacional. Es decir, no pasó a mayores. También hubo una persona que tuvo un tema de salud y tuvo que ser hospitalizado, eso fue a las afueras del estadio. Lo último que supe es que todavía sigue recuperándose. Pues puede ser la emoción, puede ser también el tumulto. Llegó un momento dentro del estadio, Fernando, en el que me sentía, no te digo yo que en la final de la Copa América el año pasado, pero más o menos porque había mucha gente. Ya luego pues empezó a moverse y pudimos encontrar nuestros asientos y sentarnos, pero lo que sí te vuelvo a decir es electrizante el ambiente, lo que se siente adentro del Estadio Ciudad de México. Sí, no, además de que el estadio es impresionante, varias veces he estado ahí en el Azteca o en el Ciudad de México, pero además con una selección mexicana jugando el partido de apertura y ganándolo, eso debe ser una locura inimaginable. Yo lo pude ver obviamente en televisión, pero qué más que hubiera dado cualquier cosa por estar ahí. Pero a ver si para la próxima me mandan. Ya que ando acertando marcadores, a ver si me mandan. Me encantaría que estuvieras aquí conmigo. ¿Cómo nos divertiríamos, Fernando? Y sí, ya lo creo que sí. Eso garantizado, mi querida Eli. Oye, te mando abrazo, Eli, cuídate mucho, gracias. Sé que es un esfuerzo y un trabajo pesadísimo, pero bueno, estamos arrancando y creo que toda la energía y positivismo de mi querida Eli, que la caracteriza, la va a llevar por el rumbo más festivo de este mundial. Gracias, mi Eli. Un gusto, Fer, y como dicen por ahí, se sufre, pero también se goza. Eso, no pudiste haber cerrado mejor. Se sufre, pero se goza, dice Eli Pérez. Gracias a mi querida Eli. Enviada especial está allá en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, en el Estadio Ciudad de México. Hay una encuesta, la estoy viendo ahora para que ustedes participen. Dice, con este nivel, la pregunta es, ¿para que este México, para que, qué dice? No le entiendo la pregunta. ¿Para qué? Ah, ok, ya. Con este nivel, ¿para qué está México en este torneo? Para ganar. No, bueno, eso no dice la encuesta. Dice, con este nivel, ¿para qué está México en este torneo? Opciones. Líderes de grupo, invictos, ¿no? Ganó, pero hay que mejorar. Candidatos firmes a llegar lejos o calma, Sudáfrica no exigió tanto. Esas son las cuatro opciones. ¿Qué dicen ustedes? Yo no les voy a decir. Ahora yo en el debate les digo qué es lo que pienso. Eh, Me dicen de Julián Quiñones, dice extranjero, pero siente los colores verde y rojo. Sabes que yo no, ese debate a mí me molesta mucho. O sea, finalmente para que alguien acepte naturalizarse es porque está adoptando la patria, ¿no? Entonces es mexicano. Es decir, él ha tomado la decisión de naturalizarse y convertirse también mexicano. Por supuesto, tienes a Colombia en tu alma, en tu corazón, pero México es también tu país. Así que yo no lo veo, lo de Julián Quiñones y de cualquier otro naturalizado, no lo interpreto así. O sea, siento que son del país, que así se asumen, que así lo decidieron y se agradece, ¿no? Por eso es que está en la selección mexicana. Así que lo de Quiñones, yo lo veo más como eso, como una decisión de formar parte de nuestro hermosísimo país. Me dicen cuando estemos listos para ya empezar con el debate. Por favor, tengo muchas ganas con ese debate. Les estaba diciendo yo que vamos a estar con Hugo Manu Correa, analista de CNN, y también Ricardo Otero. Vamos a estar hablando acerca de este primer partido de México, por supuesto, lo que se vio, entre otros datos. Recordarles que está el simulador de, decirles que está el simulador de CNN para que lo hagan. Ayer lo estuvimos haciendo y está buenísimo, está buenísimo. Le voy a dar datos, pero no me están diciendo que ya está listo. Ok, perfecto, me encanta la idea. Entonces ya tenemos listo
a Ricardo, ¿no? Ricardo Otero está conmigo, es periodista de deportes mexicano, tiene experiencia previa en medios como TUDN, o sea, Televisa, Univisión Deportes, creo que es, Univisión, Terra y Reforma, cubrió in situ, por supuesto, el Mundial Rusia 2018. Le gusta conectar el deporte con otros temas como cultura, historia, política. Actualmente realiza su proyecto independiente que se llama La Enciclopedia Deportiva. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí, qué bueno que me acompañas. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte a ti, a Hugo, por supuesto, a todo el público de CNN. Un verdadero placer y un privilegio estar con ustedes. Al contrario, y aquí está nuestro queridísimo Hugo Manu Correa. ¿Cómo estás, Hugo? Con mucha alegría. Primero, un placer enorme estar contigo, con Ricardo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz por el Mundial, por todo este evento tan fantástico que se realiza en el querido México. Y qué lindo verlos a ustedes con esas camisetas que ya arranco perdiendo 2-1, pero vamos a tratar de remontar este barrilete. Bueno, sí, imagínate cómo no vamos a estar felices. Pero ya te veré con la de Argentina, Hugo. ¿Cuándo te la vas a poner o qué? No, me pongo, sabes que no soy tan afecto a las camisetas, sí para tenerlas, sí para comprarlas, sí para regalarlas, pero bueno, me gustan esa imparcialidad que se me ha pegado bastante en el alma, pero no se me pega la parcialidad, por ejemplo, cuando me preguntaban ayer sobre México, digo, mira, el Vasco Aguirre me gusta, lo sigo, las declaraciones, cómo trabaja, y mañana México gana, seguro mínimo 2-0, estoy convencido, y así que estoy feliz porque le ha ido muy bien a este querido técnico y a esta querida México que se merecía salir con el pie derecho, y qué lindo que le haya ido bien y que haya ganado el Tri. Oye, sí, ayer entonces le atinabas tú también al marcador, yo también decía mi pronóstico 2-0 y 2-0 fue, pero bueno, quiero preguntarles ya fuera de las camisetas. Yo no sé lo que piensen en Ricardo y Hugo Manu, y hacía la pregunta, ¿no? ¿Me gustó cómo jugó México? No, no me gustó cómo jugó México. No me gustó. Okay, qué bueno que ganamos, ¿verdad? Claro que sí, qué bueno que ganamos. Pero vi a un México muy echado para atrás después del minuto 9. O sea, metieron el primer gol y entonces, tranquilitos. A pesar de la formación con la que salió Sudáfrica, y así se me fue todo el partido. ¿Qué piensa mi querido Ricardo y Hugo Manu acerca de esto? ¿Coinciden conmigo o no? Yo creo que hubo una administración del esfuerzo por parte del equipo de Javier Aguirre. Hay que recordar una cosa, es un noveno partido dirigiendo una Copa del Mundo a México, dirigió en Corea-Japón 2002, en Sudáfrica 2010, y en ninguno de ellos México ha marcado más de 2 goles. De hecho, el promedio de goles con Javier Aguirre en los 2 mundiales pasados era de 1 gol por partido. No son equipos ofensivos los que monta Javier, o por lo menos no son equipos que buscan generar una goleada o simplemente salir al ataque y descuidar la defensa. Son equipos que son muy equilibrados y creo que no fue una excepción en este caso. Se anota el primer gol muy rápido, al minuto 9, una jugada de Julián Quiñones. El segundo gol ya cae hasta el minuto 67. Creo que después del primer gol, México baja las revoluciones porque sí empezó como un huracán. Creo que sí hubo la indicación desde el vestidor de hay que anotar rápido, porque además el público mexicano es exigente en el estadio. He estado presente en partidos donde al minuto 20, si México no anota un gol, empiezan a buchar. Entonces era importante para México tener la ventaja rápido en el marcador, después tratar de dosificar un poco el esfuerzo. Creo que lo hicieron de más, en eso sí, creo que sí estamos de acuerdo, Fernando. Creo que sí hubo una dosificación que por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Sudáfrica se queda con un hombre menos, al minuto 49, México pudo haber empujado más. Incluso ya vi declaraciones de Javier Aguirre post partido en las que habla de eso, ¿no? Que pudo haber sido una goleada, que pudieron haber ido por más. Me parece que sí, esa dosificación del esfuerzo fue un poquito mayor de lo que pudo haber sido. Hay que recordar una cosa, es un torneo corto, es un torneo que dura 39 días, son hasta 8 partidos, si se llega a las semifinales y por tanto se jugará o final o tercer lugar, y el esfuerzo sí tiene que ser administrado de cierta manera para que ya en rondas posteriores pues podamos tener a jugadores en buen estado físico. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. Creo que México hace lo que tiene que hacer, y a mí lo que me preocupa es la expulsión de César Montes, porque se da en un escenario en el que el partido ya estaba ganado. Es una jugada en la que México está con 2 hombres más en el campo
y que el defensa central, que además salió como capitán, y si hay una posición en la que Javier Aguirre está seguro de quiénes son sus titulares, es la defensa central. La dupla de Montes y Johan Vázquez, creo que es lo más sólido que tenía Javier Aguirre ya montado en su cuadro titular. Esa es mi única preocupación después del resultado, y creo que sí pudimos haber visto más goles y pudimos haber tenido una fiesta todavía mayor. Yo me voy tranquilo en ese sentido, me voy contento, pero sí me queda un poquito ese resabio de decir, pudo haber sido más, pudimos haber terminado completos y preparar el partido contra Corea del Sur con todo el equipo disponible. Sí, yo estoy contento también, por supuesto que lo estoy. No sé si vieron, hubo dos momentos importantes que se ven fuera de lo que es el partido, ¿no? Yo vi en un momento al Vasco desesperado, estaba muy molesto, precisamente como diciendo, vayan adelante, tienen que ir más adelante. Y Rafa Márquez también estaba como que desesperadón en dos momentos durante el partido, lo que se pudo ver, ¿no? Pero Hugo Manu, dinos tú lo que piensas. Buena lectura, qué placer escucharlos. A ver, es un partido de inauguración de un mundial, nada menos. Les doy una frase que decía Rodrigo de Paul, con tanta experiencia, campeón del mundo, que cuando comenzó el mundial no sentía las piernas. Un jugador del calibre de Rodrigo de Paul que va a ser titular en el debut de Argentina nuevamente. Es decir, el hormigón de la casa que va a armar México en este mundial tenía que hacerlo sí o sí frente al acaso, y se comprobó el rival más débil. Pero México lo hizo débil y construyó ese hormigón. Veremos cómo viene la casa, que es más compleja porque tiene, como Corea del Sur, un rival de mucho más estructura, mucho más sólido, mucho más rico individual, colectivamente, con un técnico muy sagaz, con una selección que sabe jugar y que tiene una lectura muy buena de cómo juega cualquier rival, entre ellos México. Entonces el Tri tenía la imposición de ganar. Y aquí aparece la riqueza que para mí tuvo tácticamente de ser ancho por momentos cuando el partido lo pedía, ser vertical también cuando el trayecto del partido lo pedía, pero naturalmente que los nervios le han jugado una pasada, porque eso no se compra en ningún supermercado, eso se adquiere en los partidos, no hay un ensayo de cómo juega un partido de inauguración. Coincido contigo, Fernando, también Ricardo contigo, de que naturalmente hubo pasajes que el partido estuvo como sucio, que no estaba bien enhebrado. Y recordaba cuando miraba el cotejo a Ricardo Gareca, el excepcional técnico argentino, que él dice que a veces los partidos te están pidiendo un toque más para llegar o a veces acelerar la jugada porque el rival te lo está pidiendo por ciertos desacoples que tienen. Y eso es lo que le pasó a México en muchos pasajes. A veces aceleraban el pase hacia adelante cuando la jugada pedía un pase más hacia atrás. Y esos ajustes se ganan, para mí, descomprimiendo claramente los nervios. Pero ha tenido jugadores de gran prestancia. Este chico Quiñones, que se ponía solo hace varios partidos, con 35 tantos, recordemos que fue el goleador en la Liga Saudí por encima de Cristiano Ronaldo, para mí fue la figura del partido, no tan solo por el gol que alivia, que descomprime, sino que contagia a los compañeros. Y jugó con un desparpajo, además. El lenguaje de la soltura debe ser para mí, junto con Lira, de los jugadores que yo veía en el lenguaje del partido, en su cuerpo, con una soltura realmente formidable. El detalle de la expulsión. Todos sabemos que el árbitro de inauguración de un mundial marca la huella de cómo van a ser los arbitrajes. Por eso no es casualidad que se lo haya elegido al árbitro brasileño, que para mí cometió un horror con lo de Montes, porque no es ni por asomo reglamentariamente expulsión lo del defensor de la selección mexicana, porque por la sencilla razón de que el jugador, primero, no es último hombre, además se está yendo hacia el costado derecho, razón por la cual no hay peligro de gol. Hay una jugada de riesgo de ataque, sí. Entonces, él va a cometer la infracción, que es pasible de tarjeta amarilla claramente. Y es algo que le puede costar feo a México, porque ha perdido un jugador de la relevancia que tiene Montes. Pero insisto, para terminar, chicos, para mí México ganó bien, tuvo pasaje de nervio, no la pasó bien internamente, pero tenía que jugar frente a un rival débil y lo hizo de buena manera y ganó, que no es un detalle menor, y es el primer partido que gana México en una inauguración. De manera que veremos ahora qué es lo que viene, ¿no? Sí, porque rompimos la maldición, ¿no? O sea, o se perdía o se empataba, pero no se podía ganar en partidos de inauguración. Ahora, yo les hacía esta pregunta porque, tomando en consideración todo lo que me acaban de decir Ricardo y Hugo Manu, es el primer partido, sí debe haber una impresionante tensión y presión sobre todos los jugadores, el tema energético, que también es muy importante, que lo tenga Ricardo a colación. Pero es que tengo que regresar a los mundiales pasados. Siempre he visto un México que cuando lleva la delantera es muy común,
no te digo que sea así siempre, pero es muy común que se repliegue. Creo que también el Vasco a veces tiende a manejar así a la selección para no arriesgar mucho más. Metemos el gol, nos vamos un poco más atrás y empezamos a defender. Y lo veías como al principio los sudafricanos no llegaban, pero de pronto México dejó de ir hacia adelante y Sudáfrica empezó a llegar, empezó a llegar, empezó a llegar. Que no hubo grandes jugadas que fueran de riesgo, pero empezaron a ceder mucho terreno. Y cuando tú haces eso contra un equipo como Corea del Sur, que tiene mucho más velocidad, como decía Humano, mucho más estructura, el resultado va a ser el que ya hemos visto en muchos otros partidos, creo yo. Es decir, empiezas a ceder, tienes un gol adelante, vamos a aguantar atrás, empiezan las descolgadas y ahí es donde descolocan siempre a la selección mexicana. No sé si la estrategia vaya a cambiar, pero lo que vi hoy, trasladándolo al futuro contra la selección, y no me voy más adelante, pero si te pongo, por ejemplo, tener que enfrentar a un Brasil, a una Argentina, a una España, pues ese manejo no creo que nos vaya a servir mucho, Ricardo, independientemente de lo que se pueda hacer a nivel defensivo, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que podemos sacar como una conclusión positiva de este partido es que Javier Aguirre tiene un grupo sólido de jugadores. No vi que el equipo se descompusiera cuando vinieron todos los cambios, no vi una diferencia palpable de nivel entre un jugador u otro. Creo que en ese sentido México puede estar tranquilo de que va a tener pues cambios perfectamente lógicos, factibles, dependiendo de las circunstancias. Por poner un ejemplo, uno de los llamados que por ahí pudo generar un poco de controversia fue el de Guillermo Martínez, delantero de los Pumas, que a lo mejor no es el jugador más talentoso, no es el delantero más talentoso que tenemos, pero es un jugador que mide 1.91, que es corpulento y que físicamente es el único que le puede competir a un defensor checo, pensando en el tercer partido. Javier Aguirre pensó en todos esos escenarios para hacer su convocatoria y creo que pensando también en jugadores que están ausentes por lesión, como Marcel Ruiz, con lo que tenía disponible, escogió a lo mejor que tuvo. No tenemos un jugador en un momento futbolístico como en su momento Hugo Sánchez en el 86, como en su momento Rafael Márquez. No tenemos un jugador de ese talento, pero sí tenemos un grupo que parece sólido, por lo menos. Ya lo que vendrá después en partidos más importantes, pensando en esos que podrían ser de eliminación directa, pensemos en un potencial octavo de final donde México podría estar enfrentando a Inglaterra o a Croacia, donde ya se esté jugando esa meta de llegar, ahora no al quinto, sino al sexto partido, a los cuartos de final. Creo que ahí sí ya podemos empezar a preguntarnos para qué le alcanza al equipo mexicano. Creo que Javier Aguirre está manejando sus recursos lo mejor que puede. A lo mejor, pues los aficionados y los periodistas mexicanos somos mucho de empezar a opinar, a cuestionar, pero bueno, por algo Javier está en el banquillo y nosotros no. Entonces, yo la verdad creo que México no tiene a la mejor generación en cuestión de talento, pero sí tiene en este momento en el plantel de los 26 a los 26 mejores. Es lo que hay, es para lo que nos va a alcanzar. Creo que se puede hacer un papel digno. Efectivamente, creo que hubo cosas que hay que corregir. El propio Javier fue muy autocrítico en el postpartido de este jueves. Y pues bueno, tocará apoyar, tocará ver y tocará también pues tratar de analizar y de encontrar respuestas a lo que está ocurriendo. Que no es mala señal, Ricardo. A mí me parece muy bien que el propio Vasco Aguirre sea autocrítico en ese sentido. Creo que coincide un poquito con lo que yo estaba señalando ahorita. O sea, si el Vasco no estaba satisfecho con el resultado, aún ganando 2-0, es porque sabía que la selección les podía dar más. Y ahí es donde me recargo de nueva cuenta en que sí, México jugó, ganó, maravilloso, pero no era el México que tal vez queríamos ver y que el propio Vasco no se sintió a gusto, ¿no? Creo que eso nos deja mucho en la mesa para poder entender tal vez un poquito más qué es lo que está el Vasco Aguirre esperando
de los muchachos en su desempeño también. Te digo, yo veía a Rafa Márquez, que en algunas de las tomas, seguro ustedes lo vieron, que Rafa les decía, para adelante, para adelante, para adelante. Él mismo los estaba empujando, ¿no? Así que ese es el tema que a mí me preocupa. México, replegarse porque ya metió un gol, vamos a aguantar atrás. No, ¿por qué no vamos por la goleada? ¿Por qué no se hace? Que es un tema de energía que se acaba de iniciar. Bueno, ok, pero creo que el Vasco lo tiene claro también. O sea, él mismo se dio cuenta, teníamos que haber ido por más, porque podíamos haber ido por más. Ahora, tal vez cambie, como tú dices, y lo veamos en los próximos partidos, y dependiendo del rival y cuánto nos exige, pero ¿hasta dónde lo ves tú, Hugo Manu? Con el México que viste hoy, ¿hasta dónde lo ves llegando, Hugo Manu? Quiero vincular lo que están hablando con lo que bien pronunciaba de las declaraciones, Ricardo, y lo que decías tú sobre este concepto, que es cierto. Vasco Aguirre también ha dicho en la conferencia de prensa justamente este elemento que compartí antes, de que a sus jugadores el escenario los conmovió, las piernas le temblaban. Parafraseando lo que le decía sobre Rodrigo de Paul, hay un dato que siempre recuerdo que los coach, las personas que tienen un manejo admirable de la mente, que tanto tiene que ver en el deporte de elite, los que hacen biología molecular, los coaches que tiene Djokovic, por ejemplo, en el tenis, ellos dicen que en el deporte de elite, el 90% de los deportistas de elite, como es México en este caso, lo que hacen en el entrenamiento no lo logran hacer en el acto, en la acción misma cuando tienen que hacerlo, en los partidos oficiales. El 9% lo hace igual. Entrenamiento y partido oficial. Y solamente el 1% se destaca. Y ahí aparecen los íconos, los brillantes. De manera que estar en un escenario como el que decía de Rafa Márquez, esa seña que todos vimos que hacía, son muy elocuentes. Yo lo asocio con ellos. Yo creo que para mí se han sacado mucha adrenalina. Ya pasó el primer partido, ya ganamos, y ahora vemos, y respondiendo a tu pregunta, querido Fernando, para mí van a tener que tener un cuidado, y así esto que tú dices se va a tener que cimentar mucho más en el partido frente a Corea del Sur, que es una selección, yo estoy esperando que las selecciones asiáticas en algún momento, ojalá que no sea con México, pero tienen un potencial realmente enorme. ¿Por qué? Tienen un fútbol de obreros, de hormigas obreras, son muy monolíticos, trabajan realmente a mucha conciencia de lo que pueden hacer y de lo que les permite el rival y saben cómo lastimar. Tienen una defensa granítica, tienen jugadores en las ligas más importantes del mundo, saben a la perfección cómo jugar en defensa, cómo disolver tácticamente un engramado para pasar a jugar de otra manera. Y eso es algo que seguramente le va a generar no pocos problemas a México. De manera que lo que para mí debería mejorar claramente México es ser más compacto, más sólido, más monolítico, más rocoso y hasta más físico, porque este mundial lo que va a marcar la prédica seguramente va a tener que ver con este rival. Por ejemplo, Ecuador, que es una selección que juega físicamente, tácticamente y técnicamente admirable, ese elemento, como va a ser Paraguay frente a Estados Unidos, otra selección muy física y rica. Eso lo tiene Corea del Sur y para mí, y ni hablar el rival 3, que es una selección con muchas mañas tácticas también. Yo creo que ese elemento no lo tuvo que utilizar mucho porque Sudáfrica es una selección con la mayoría de sus jugadores en el fútbol local y ese aliciente le benefició que sea además el partido inaugural. Para mí ese aspecto, viveza táctica, riqueza, administración de recursos, manejar mejor la pelota, manejar los espacios, todos esos elementos para mí van a ser constitutivos en el segundo compromiso que acaso sea el más determinante en esta historia de México en el Mundial. Sí, además, hay un factor, no sé si coincidan conmigo, el tema, cuando hablas, por ejemplo, de Corea del Sur, la velocidad de los jugadores de Corea del Sur, o sea, creo que es un factor, o sea, cómo arrancan, cómo llegan al otro lado de la cancha, en un momento están en tu área, creo que ahí muy importante lo que hablaba Hugo Manu, tiene que mostrarse mucho más compacto y cuidar los espacios porque la velocidad de Corea del Sur para llegar a tu área es impresionante. Corren mucho más que un jugador de la selección mexicana. No te estoy diciendo que sean lentos, es que los asiáticos tienen esa facultad, tienen una velocidad impresionante, Ricardo. Sí, tocas una de mis preocupaciones de cara a ese partido porque el reemplazo natural de César Montes es Edson Álvarez. Y Edson tiene mucha experiencia, es su tercer mundial, es el capitán de facto de la selección. Hoy no sale con el gafete porque no sale como titular,
pero no tiene la velocidad que se necesita para cubrir a un delantero coreano, y va a tener que jugar por zona, va a tener que hacer otro tipo de marcación. Quiero pensar que Javier Aguirre es consciente de eso, que la cuestión de la velocidad pues no te va a permitir hacer una marcación pegada al delantero de Corea del Sur. Seguramente es algo que han trabajado por mucho tiempo, pero yo creo que sí contaba con César Montes, que tiene más velocidad, que tiene más corpulencia, precisamente para poder hacer ese tipo de marcaciones. Fuera de eso, francamente no tengo mayor preocupación sobre lo que México pueda hacer. No veo a una Corea del Sur tan fuerte como en otras copas del mundo, pero sí le puede incomodar a la selección mexicana. Si México logra explotar ese potencial que no logró explotar el día de hoy, que yo lo pongo que jugó a un 80-85% de su capacidad, si logra aumentar ese índice la selección mexicana, creo que va a obtener su segunda victoria, con eso ya la clasificación y pues mucha tranquilidad para pensar en lograr esa primera meta, que es clasificar como primer lugar de grupo. Y ya luego vendrá el partido contra República Checa, que se tiene que plantear de otra manera. Tampoco ve a los checos como aquella generación de hace 20 años, donde pues todavía alcanzamos a ver a Pavel Nedved, veíamos a Milan Baros, a Jan Koller, que eran jugadores de clase mundial. Los checos, hay que decirlo, avanzaron al mundial ganando esta llave de repechaje de UEFA, pero jugando sus 2 partidos como local. El sorteo los favorece para jugar como local contra Irlanda, contra Dinamarca, y a los 2 les ganen penales. Y es muy probable que República Checa o Chequia, si hubieran tenido que visitar a alguno de estos rivales, hubieran perdido ese partido. Me habría incomodado más tener a Noruega enfrente. Pero sí, esa es la única preocupación que tengo de cara al partido contra Corea del Sur. Y pues bueno, seguramente habrá que esperar el dictamen de la comisión disciplinaria sobre cuál va a ser el castigo de César Montes. Seguramente va a ser solamente un partido. Ojalá no sean los 2 que restan de primera ronda. Y de ahí pues ver también si Aguirre quiere hacer alguna modificación en su 11 titular, alguno de los otros 10 jugadores. No creo que lo vaya a hacer. Yo creo que va a tener la misma alineación porque le funcionó bastante bien. Pero sí, sí tengo esa preocupación, y por eso también decía que me quedaba un poquito con ese mal saborcito de boca por lo que pasó al final del partido. Sí, por supuesto, claro que sí, pero dijiste algo importante. Esa velocidad no la puedes hacer en marca personal, tienes que hacerlo por zona, porque si en marca personal te van a comer. Por supuesto que ese sería el planteamiento para enfrentar a Corea. República Checa me parece que es más físico, ¿no, Manu? Tiene que ser otro planteamiento completamente. Sí, es como decía Ricardo, es una selección que llega por esas cosas que tiene la UEFA de cómo estructura la clasificación al Mundial, porque es una selección con no pocas limitaciones en cuanto a la riqueza de su fútbol. No es un fútbol que sea vistoso, que te agrade, que te encandile o que vaya a arrasar a un rival. Más que proponer, responde. Es una selección que se adecúa a ver cómo puedo lastimar al rival porque me siento ya desde el vamos inferior, pero esa es justamente su fortaleza. Por eso, para mí, sabemos esto, y yo recuerdo ya el Mundial 2002 en Corea-Japón, lo que le pasó a Argentina, porque es cómo llego en materia de resultados al tercer partido. Porque si yo necesito solamente un empate para estar bien ya en los 16avos de final, lo voy a jugar de una manera distinta, voy a salir con otra ansiedad. ¿Por qué digo el Mundial 2002? Porque Argentina frente a Inglaterra, empatando, tenía la clasificación asegurada. Bielsa lo entendió el partido de otra manera, perdió y se complicó, y fue uno de los mayores impactos que tuvo Argentina en toda su historia, el quedar eliminado en primera fase. Por eso, cada detalle de cada partido te va marcando la cuadratura de cómo tenés que jugar el próximo partido. Y acá, si bien Corea del Sur, como dice Ricardo, no es una selección tan poderosa, pero recordamos que en 2002, cuando llega a esa instancia realmente importante, definitoria, los arbitrajes notoriamente tuvieron muchísimo han sido muy favorables, pero ahora tienen mejores jugadores o que están en la cúspide de su rendimiento, y tienen un técnico muy sabio, muy, como se dice en Argentina, permítanme esta expresión, ducho. O sea, que tiene que ver debajo del agua de cómo plantear los partidos, y yo tendría mucho cuidado con esto. ¿México tiene potencial para ganarle? Claramente sí, pero tiene que hacer los deberes de cómo plantear el partido y rendir a un nivel de mayor exigencia mundialista, que es lo que te lleva a saber dónde estás plantado. Cada rival te toma la temperatura de qué estás hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora,
porque luego hay gente, sobre todo a mí, ¿no? Y a lo mejor a Ricardo, bueno, más a mí yo creo, que dice, no, ya están hablando mal de México siendo mexicanos, qué vergüenza. No, no estamos hablando mal de México, es que le vemos a México y a la selección y al Vasco mucho más potencial y pues nada, estamos futureando para ver cómo proteger a esa selección nuestra que queremos que llegue, claro, por supuesto, a la final, ¿por qué no pensarlo así? Oigan, Ricardo, Hugo Manu, me tengo que ir, pero les comparto resultados rápido del simulador de CNN, a ver qué dicen ustedes así rapidito de lo que está opinando la gente en términos de quiénes son los favoritos, ¿no? La favorita para llegar a la final es España, según el 23,5%. ¿Qué dicen ustedes? Ricardo. Y yo veo a tres candidatos para llegar a la final. Veo a España, veo a Francia, veo a Portugal. Vimos a Portugal aquí a finales de marzo y además de tener jugadores en los mejores clubes del mundo, ya no es una selección que dependa de Cristiano Ronaldo. Ya no es esa Portugal, sino que es una Portugal que en cuestión de conjunto la veo muy fuerte. Veo esas tres selecciones, pero sí, España definitivamente está en mi grupo. Oye, fíjate, Ricardo, latinaste perfecto, bueno, latinaste perfecto a los porcentajes que tenemos. No, de verdad. En primer lugar está España con 23,5, en segundo está Francia con 19,3 y en tercero Portugal con 17,3. O sea, se me hace que lo leíste tú antes. Hugo Manu, cuéntame. No lo sabía, pero me da gusto y eso habla de que la gente también es conocedora. Te creo. Era broma. Hugo Manu, dime, ¿estás de acuerdo con esto que dice la gente que ha hecho el simulador de CNN? Es una muy buena lectura, porque siempre digo que en los mundiales hay dos pronósticos. El previo al mundial, y en este caso, cómo sacar a España, cómo juega, con lo que gana y con lo que seduce, con técnico, con jugadores, con plantel, con idea. Es imposible no ponerla en el primer lugar, es una maravilla. Ahora, después está el otro mundial, el que se juega en los hechos cuando comienza, en este caso, los 16avos de final. Ahí comienza el otro mundial. ¿De qué estás hecho? ¿Cómo tomás ese desafío? Que tenés un partido a cara y verdad. Ahí hay que ver. Y yo siempre digo, porque la historia de los mundiales te marca, yendo a México mismo, el Brasil del 70 y Argentina del 86, llegaron Lobo Zagallo y Carlos Vilardo, técnico de la Verde Amarela y de Argentina, objeto de no pocas críticas. ¿Cómo vas a poner 5 números 10 en el medio campo? Con Pelé, Tostao, Gerson, Riveliño y Jairzinho. Es una locura lo que estás haciendo. Es imposible jugar al fútbol así. Y construyó, acaso, el mejor equipo de todos los tiempos. A Bilardo era objeto de una persecución casi mediática para que desde la casa misma de gobierno lo sacaran del cargo a 1 mes y medio del Mundial. Huyó con su equipo una gira a Europa y jugó un fútbol en los 7 partidos descomunalmente fascinante, con un Diego Maradona pletórico. Entonces, las sorpresas están a la orden del día y no pocos favoritos, incluyendo Argentina, incluyendo Brasil del 82, para mí el mejor equipo que vi en mi vida, Francia, España, campeones mundiales eliminados en la primera fase. Por eso digo que hay que tener cuidado, no lo digo por ustedes, no lo digo por la encuesta, lo digo por lo que te marca el deporte y el fútbol, que luego de la primera fase tenés que ver cómo llegan los equipos constituidos para ver realmente quiénes son los que pueden llegar al tope. Yo tengo para contestarte, Fernando, indudablemente España, que me fascina, pero tengo mucho cuidado con Países Bajos, que nadie lo tiene. Y cuando tú miras, tiene 15 jugadores mínimos en la Premier League, que para mí es la mejor liga del mundo, y tienen un hambre realmente visceral, como lo tuvo Argentina en el Mundial pasado, porque son 3 veces subcampeones mundiales y eso no lo pueden sacar de encima. Y juegan realmente muy, pero muy bien. Y se me hace imposible sacar a Francia, porque es una selección que el único problema que tiene Francia lo tiene incubado ellos mismos por ciertas cuestiones internas entre el propio plantel. Si solucionan eso y se focalizan, no quisiera ser rival de Francia. No quisiera nadie. Déjenme contarles algo rapidísimo. La selección de Brasil del 70, que la tenemos muchos como la mejor selección de fútbol de la historia, tuvo 11 directores técnicos en ese ciclo mundialista. Lo que vimos de Brasil en el 70 fue un milagro. Justo pensando en lo que estás diciendo, Manu, de cómo llegó Argentina en el 86. Son dos historias que prácticamente podríamos colocar como milagros. Y que las tenemos como 2 de las más grandes selecciones de la historia. Por eso digo, qué lindo que lo que decía Ricardo, porque es tal cual. Por eso hay que tener, y lo digo, las críticas te hacen fuerte, porque si no estás preparado para una crítica, no estás preparado para absorber la presión para jugar. Es como le dijo Tony Nadal al tal Rafa.
Si no estás preparado para perder, no juegues. Si no estás preparado para una crítica, no estás preparado para jugar. Entonces, una cosa es criticar y otra cosa es una crítica. A México se le hacen críticas porque tienen elementos como para ser mejores, pero hoy tenías que pasar al pizarrón y dar la clase. Y la clase la dieron bien. Ganaron, fueron superiores y tienen no pocas cosas para corregir. Pero, por eso digo, veremos. Yo, para mí, el mundial, el verdadero mundial, comienza en los 16avos de final. Ahí veremos cuándo es la cara verdad de que estamos hechos. Y no sería extraño, Fernando, Ricardo, gente que nos están viendo, que tengamos no una, sino varias sorpresas, de las buenas y de las malas, recordando que hay tres tipos de equipos. África, por ejemplo, Haití, veremos que está Curazao, Cabo Verde, los que están en el medio que apuntan algo, podríamos decir a México, y después están los otros, España, Francia, Portugal, Países Bajos, Inglaterra, Argentina, y veremos si Brasil se puede sumar a ese selecto, que yo no descuidaría para nada a Brasil, que no te enojes delante de Brasil, no te enojes, no, Pues que la podés nadie se pasar mal. enoje, mi querido, y que nadie se enoje, mi querido humano. Esto va a ser lo más difícil porque en este mundial enojos va a haber y te los garantizo. Oiga, quisiera saber tanto de fútbol como saben ustedes, los oigo, los escucho con atención y quedo embelesado con todo lo que me dicen y ese récord histórico que tienen. Cuando quieran hablar de política, podemos hacerlo y entonces será mi turno al balón. ¿Eh? Yo encantado. Un placer. Ah, sí, pues al Rick sí le gusta ese rollo también. Me gusta, Oye, me gusta. No es mi mayor área de no esto, especialidad, pero en el deporte también es político. claro, Totalmente, sí, muy lindo. oye, nada más vas a ver cómo hay dos Méxicos ahorita, ¿no? Uno festejando y el otro quejándose ahí mismo, en las inmediaciones del Estadio Azteca o el Estadio Ciudad de México. Exactamente. Ese es el otro. De ese hablo en la noche en mi programa de televisión, no te preocupes. Ese es mi fuerte. Oye, Hugo Manu, maestrazo y Ricardo, mil gracias por haberme acompañado, de verdad, que le suman lo que yo no podría nunca a este contenido. Mil gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer enorme, querido Fernando, estar contigo. Un placer, lo disfruté mucho, tanto como escucharlo y saber mucho de Ricardo. Ricardo, un verdadero placer. Será hasta la próxima. Que gane México, así que me voy a acordar mucho de ustedes cuando esté el partido ahí con Corea del Sur y con la República Checa. Como siempre, El chicos. A la gusto es orden, mío, como siempre. Manu. Qué gusto saludarlos, qué gusto platicar con ustedes. Bye, Gracias, chicos. igual se los digo. Gracias, son bienvenidos cuando sea Ricardo Otero, por ejemplo, siendo mexicano, pues también tiene una perspectiva muy interesante desde el lado de la cultura, la historia, la política, en torno, por supuesto, al deporte. Y Hugo Manu Correa, ¿qué les puedo decir? Es una biblioteca Manu Correa. Oigan, vamos ahora con el color, la fiesta. Yo no voy a hablar mucho de eso. Estuvo Belinda, estuvo J Balvin, estuvo Shakira, el Alex Fernández, mi compadre, que cantó el himno nacional. Pero de todo eso, también tenemos expertos. Estoy viendo sus comentarios, me avisan cuando ya llegue nuestro experto, no lo quiero quemar. Bueno, ya voy a decir quién es. Es el ojo crítico, es Juan Carlos Arciniegas, que ya va a estar en un momentito ahí con nosotros. Oigan, estoy viendo sus comentarios, dice Don Eladio, ja, 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 por favor, Sudáfrica no es para echar las campanas al vuelo. No, claro que no, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso es que estaba yo hablando con Humano y con Ricardo de que, pues, ok, ganaron, sí, 2-0, qué bueno que ganaron, pero bueno, Sudáfrica, el mismo Vasco Aguirre lo dijo, ¿no? Pudo haber sido una goleada. O sea, creo que vamos a justificarlo si quieren, porque es el partido de apertura, por el nerviosismo, porque se estaba rompiendo con esa maldición de no ganar nunca los partidos de inauguración. Hay muchos factores, vamos a suponer que lo justificamos con eso, claro, pero yo coincido contigo. Lo que yo vi de la selección, cuando lo traslado a otro escenario con otras selecciones, digo, no les alcanza. No les alcanza si es que así van a jugar todos los partidos. Ahora, hay que pensar que no. Además, el planteamiento en la cancha del Vasco Aguirre frente a todos los equipos no es el mismo. Cada uno tendrá que ser diferente. No pueden jugar como jugaron con Sudáfrica contra Corea del Sur, porque definitivamente no les va a ir bien. Tiene que haber otra estrategia. Entonces, pues hay que darle su chance. Yo le echo porras, amo a mi país, amo mi selección. Estoy feliz de que haya ganado, estoy feliz de haber atinado el marcador. Pero claro, o sea, no es crítica
insana, es crítica para ver qué más se puede mejorar. Si sobre la marcha no se empieza a ver por dónde mejorar y nos quedamos en el plano conformista, de jugamos bien, ganamos, hay que seguir jugando igual, la cosa no va a pintar bien. Así que no estoy de acuerdo. No podemos echar las campanas al vuelo. Así que hay que ir cuidando lo que se hace. Ya me dicen que tengo a mi querido Juan Carlos Arciniegas para hablarnos de esta ceremonia inaugural. Así que con todo el cariño que le tengo desde siempre, respeto y admiración por su trabajo, le doy la bienvenida a mi querido Juan Carlos Arciniegas, que está allá en Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues mucho cariño no creo, Fernando, porque nunca nos vemos. Nunca vienes por acá a saludar, hombre. Oye, pero el cariño siempre está ahí. Lo que pasa es que ni coincidimos en los temas ni me viajan a Los Ángeles. Es verdad, es verdad. Déjame empiezo a hablar de política y ya verás. Mira, oye, un saludo, el cariño es mutuo. Lástima que no estés aquí en la segunda ciudad más importante de México. Lo he dicho, atención, la segunda ciudad más importante y grande de México. Lo dijiste bien. Los Ángeles, porque Los Ángeles es mexicana, porque somos la mayoría de los latinos que vivimos acá, es mexicana, bien sea de primera, segunda, tercera generación, nacidos acá, pero con el corazón y las raíces. Y hoy todos éramos mexicanos, definitivamente, aunque esta chaqueta diga lo contrario, esto que tengo puesto. Pero bueno, estoy representando también a Estados Unidos, que mañana se estrena en esta Copa Mundo, en un partido contra nuestros amigos de Paraguay. Mira, yo feliz precisamente porque se siente la gente decía, pero en Los Ángeles sí se siente el ánimo mundialista. No es tan fácil como sentirlo en nuestros países, ¿no? En las grandes ciudades o hasta en los lugares más pequeños. Pero en Los Ángeles lentamente yo creo que va a agarrar esa fiebre. Y donde estuvimos nosotros, que era un sitio privilegiado, porque es el centro Getty, que es en la cima de una montaña que divisas toda la ciudad, tienes una vista de 360 grados. Se fue arrimando la gente a las pantallas de televisión que estaban en este lugar a ver el partido, y la mayoría llevaban la camiseta verde, así que pues imagínate, fue muy mexicana la fiesta. El primer gol se celebró muchísimo, el segundo la gente más contenta. Creo que tú mencionaste algo del partido, porque yo estuve conversando con muchas personas y estaban felices, pero una persona sí me dijo, mexicana, me dijo, yo lo vi un poquito flojo el partido, no sé. Sí. Tú sabrás de eso, porque yo de fútbol no sé nada. Sí, yo tampoco creas que sé muchísimo, pero sí los vi flojos. O sea, creo que se pudo hacer más. El equipo contrario favorecía para que México fuera más agresivo. No sé si se cuidaron, pues, por tensión, porque era el partido inaugural, por energía, qué sé yo, pero creo que necesitamos ver, con Corea del Sur, sí o sí, tenemos que ver un México más agresivo, si no, vamos a lamentarlo. Oye, pero cuéntame un poquito, yo vi, esto no es lo mío, esto es lo tuyo, yo vi la inauguración, ¿no? Por supuesto, Belinda, Shakira, J Balvin, etcétera. No me impresioné mucho, la verdad. Te soy honesto, no me impresioné mucho. Pero ¿por qué? Es que he escuchado ya varias veces ese comentario el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no les impresionó? Mira, yo creo que en la entrada de Lila Downs, que es una gran cantautora mexicana de música pop, ¿estás escuchando, verdad? O ya sí, aquí estoy. Bueno, Lila Downs, una gran cantautora mexicana, de una voz increíble. Yo la he visto en el escenario, descalza, con una fuerza que no tiene otro artista. Ella no cantó, sino fue más bien, inició como un ritual indígena, dando la bienvenida en español, en inglés, y también creo que en un idioma de los que se hablan en Oaxaca, que es de donde es ella. Eso me pareció hermoso, acompañada por este equipo de bailarines. Eso está impresionante, porque si hay algo, y se lo decía yo creo que a Mario González, que ustedes hacen muy bien, es enseñarnos lo que es su cultura. Son esas raíces milenarias que tienen ustedes con tantas culturas importantes que hemos tenido en el continente, gracias a México, al territorio donde hoy está tu nación. Entonces yo creo que para mí eso ya estaba bien. Luego viene Maná, y viniendo yo de Los Ángeles también, donde cuando Maná se presenta acá, ellos le han roto récords, si no estoy mal, hasta Bruce Springsteen cuando viene a Los Ángeles. Va más gente a ver a Maná que a Bruce Springsteen, que también es uno de los reyes del rock. Entonces, ver a Maná cantando una canción que los puso a cantar por supuesto, al Estadio Azteca o al Estadio Ciudad de México.
Y bueno, estaba Shakira, mira que no comencé por mi paisana, pero Shakira ya también es considerada la voz para mí oficial musical de estos mundiales, lleva 4, ha participado en 4 de ellos cantando. Estaba J Balvin, como lo mencionabas tú, estaba Danny Ocean representando a Venezuela. ¿Quién más? Bueno, ¿y qué me dices de Los Ángeles Azules? Que es una maravilla. No hay fiesta sin una canción de Los Ángeles Azules, también lo dije más temprano, y estaban con Belinda, que es una de las princesas del pop mexicano. Entonces, si hay algo malo que yo destaqué de esta presentación, esta ceremonia inaugural, es que fue muy corta, pero tampoco se trataba de un mega concierto, ¿no? Tenía que ser todo muy rápido y tuvimos a grandes figuras de la canción, hasta Alejandro Fernández, que eso sí me lo perdí porque me estaba preparando para una transmisión que creo que interpretó el himno nacional de tu país, ¿verdad? Sí. Sí, Okay, Alex cantó el himno nacional, sí. Muy bello. ¿Sabes qué? O sea, a ver, yo creo que en términos de figuras, estuvo muy bien. O sea, realmente lo dices bien. Lo de Maná, bueno, por supuesto, ahí el estadio se volvió loco con Maná, Laila Downs, también muy representativa. Shakira, Belinda, Ángeles Azules. Sí. ¿Sabes qué creo yo? No, tú me dirás, a lo mejor ese huequito que queda como para decir, wow, no sé, a lo mejor fue un tema más de producción. ¿Será que estamos mal acostumbrados a producciones más grandes, más exageradas? No sé, mi cabeza se quedó, por ejemplo, en el Super Bowl, ¿no? Entonces digo, ya, no sé, que ya, me imaginé que por ahí ibas. Me imaginé que por ahí ibas. Y es que no se puede comparar, Fernando. Porque si tú tienes un artista o dos que se van a presentar en el Super Bowl, estoy pensando en la presentación de Rihanna, cuando estuvo sobre esas plataformas que eran suspendidas en el aire, que ella además estaba embarazada, que yo decía, ¿cómo se sube ahí? Qué miedo. En fin, tú tienes un espectáculo diseñado específicamente por 15, 14 minutos que duran el Super Bowl para un solo artista. Aquí no podían estar cambiando escenografías cada 3 minutos que cantaba uno. Yo creo que más de la espectacularidad de que fuera una Lady Gaga, como si se lanzara al vacío, como nos hizo creer en una de las entregas o en una de estas ediciones de Super Bowl. No, no podemos juzgarlo, no podemos compararlo, son diferentes. Aquí era un abanico de artistas latinoamericanos importantes, muy conocidos, de lo mejor de lo mejor. Tenían a Shakira, que la está rompiendo, como dicen los argentinos, sobre todo en México, que la quieren tanto. Yo creo que si fue por eso, porque la gente quería ver más fuegos artificiales, por decirlo de una manera, o más trucos, pues no era el espacio, porque había un limitante de tiempo, de espacio, nuevamente, y había que incluir a muchas figuras. Por eso es lo que te digo, creo que pudo haber sido más largo, donde se pudo haber hecho mayor despliegue de temas en cuanto a escenografía, pero en este caso creo que cumplió y muy bien. Oye, fíjate, sí, tienes razón, hay que verlo, si lo ves desde esa perspectiva, es muy cierto lo que estás diciendo. Ahora, aquí viene, no sé, a lo mejor ahí me callan la boca, ¿no? Porque viene un show de medio tiempo en la final. O sea, la primera vez que va a haber eso, ¿no? En un mundial. Show de medio tiempo en la final. A lo mejor eso se parece más a esas producciones que malamente estaba comparando yo con la inauguración de este mundial. ¿Crees además que hace falta ese show de medio tiempo en la final? ¿Sabes una cosa? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Se está aquí combinando el arte con el deporte, que son dos cosas que unen mundos, que unen generaciones, que unen territorios, y en especial el fútbol, que para mí creo que es el deporte más practicado a nivel mundial, no sé, creo que sí, no me equivoco, sí. ¿No? Entonces, creo que sí es bueno combinar el arte con el deporte, ¿por qué no? Ya lo hace el fútbol americano en el Super Bowl. Sin embargo, ¿sabes lo que escuché de los que están en contra de esto? Dicen que no está bien estirarles ese medio tiempo a los jugadores, porque ellos ya están entrenados para tener solo 15 minutos de pausa y salir directamente, tener la adrenalina ahí todavía encendida, prendida, y que les temen que esto vaya en detrimento de su rendimiento en el segundo tiempo. No sé, de nuevo, no soy experto en fútbol, pero me pareció un punto importante de que generando ese espacio, que no van a ser 15 minutos, sino seguramente más, mientras suben escenarios, no lo sé cómo va a ser, que podría generar que los jugadores como que pierdan el impulso. Sí. No sé, eso es lo único que podría decirte. Y sí, te lo digo, yo no he jugado a nivel profesional, pero uno que ha jugado fútbol, soccer, ese medio tiempo
si te lo hacen muy largo, te enfrías. Te enfrías, es difícil volver a agarrar el ritmo de entrada cuando ya estás en un segundo tiempo. Si además traes el marcador en contra, lo que quieres es entrar de inmediato para no enfriarte, para rápido. poder seguir empujando. Claro. Entonces sí, habrá quien diga, ¿sabes qué también? Habrá quien diga, no, porque les dan más descanso a los jugadores, es mejor. Y ahora hay otras cosas que no se hacían antes, que es, por ejemplo, la pausa esta de hidratación, ¿no? Que se hace ahora, no, yo nunca la había visto, pero hacen su pausa de hidratación para que tomen agüita. Pero bueno, en fin. Oye, Juan Carlos, ¿Vas a ver algún partido o no? Tú. claro, Vas lo voy a ver estadio. todos, tengo que verlos todos. Ah, no, al No, estadio, pero vas a ir no. al estadio. No, ojalá pudiera ir al estadio. A mí no me alcanza la plata, pero me encantaría. Ni entre Está muy caro. Entre la plata, está muy caro, está carísimo. Todo el mundo se ha quejado de eso. Todo el mundo se ha quejado de eso, ¿no? Que además no es la realidad de países como México para poder estar gastando esa plata. Y mucha gente lo hace y sacrifican lo que tienen, ¿eh? Hasta empeñan en el Monte de Piedad para poder ir. Así que No, sí, mira, yo hice hace muchísimos años, creo que pagué la renta tarde por ir a un concierto de Madonna. Pero pues eso es muy irresponsable. Llegué tarde, como 10 días tarde. Pues yo tenía que ver a Madonna en Atlanta, cuando vivía en Atlanta, imagínate, era un muchachito. Oye, qué risa me da, nunca había oído eso, esa anécdota. Te lo juro, te lo juro. No, y te lo creo. Te apuesto que hay muchos que hicieron algo parecido para poder ir a este mundial, ¿eh? No Sí, creas. están no endeudados. creas. Ya no les des ideas, porque si no, al rato vamos a estar pagando las consecuencias. Oye, te mando un abrazo bien grandote, ¿sabes? Igualmente, que se te quiere mucho Fernando. y se te admira mucho, mi Juan Carlos. De verdad que Gracias. me encanta siempre verte y gracias por la invitación y saludos a todo el equipo. A mí también, a mí me encanta siempre compartir contigo, Juan Carlos Arciniegas, es maravilloso, me encanta, tenemos siempre una química espectacular. Bueno, ¿qué le iba a decir? Tenemos el domingo, ¿no? El domingo tenemos la otra transmisión, tengo otra transmisión el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, así que los espero este domingo aquí en el canal de CNN en español de YouTube, o en el canal de YouTube de CNN en español, como quiera decirlo. Ahí los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde. Viene partido de Ecuador, así que voy con todo a Ecuador. Les doy marcador. A ver, acuérdenme. ¿Ecuador contra quién va? Acuérdenme, ¿no? Porque se me va. ¿Va Ecuador contra quién? Costa de Marfil. Ah, no. Voy por Ecuador, voy. Grábenlo. Sí, está difícil. Pero voy por Ecuador 3-1, ¿ok? 3-1. Sí, pero yo sé que le viene a ganar a Francia, pero le voy a Ecuador 3-1, no sé por qué. ¿Será porque pues, el corazoncito latino? ¿Será por eso? Yo le voy a Ecuador. Bueno, ¿saben qué? No, le voy a Ecuador 2-1. 2-1, vamos a dejarlo en 2-1. 2-1, corrijo, 2-1 voy a Ecuador. Vamos a ver qué tal. Yo creo que Ecuador tiene con qué sacarla en contra de Costa de Marfil. 2-1, está listo mi recorte, así como el de 2-0, que fue tal cual. 2-1 Ecuador contra Costa de Marfil. Ese es mi pronóstico. A ver si también le damos a ese, ¿no? En fin, vayan al simulador, hagan el simulador para ver quiénes son. Les voy a decir cómo va hasta ahora el simulador. El simulador va, de CNN en español, en el top 10. De acuerdo a todo lo que han hecho el simulador, ha quedado así. España como número 1, o sea, estaría ganando el Mundial, según lo que dice el simulador y de todas sus entradas. Francia, ahorita lo van a ver en pantalla, sí, por supuesto. España número 1, Francia en segundo lugar, Portugal, o sea que la final estaría siendo España-Francia, de acuerdo al simulador de todos los que han entrado ahí lo tienen en pantalla. Y está buenísimo, ¿no? Si no estuvieron ayer aquí, los invito a que lo visiten. Ahí está en la página de CNN Español. Y lo que van haciendo es escogiendo ahorita, en esta etapa, que es la etapa inicial, por supuesto, la etapa de grupos, van escogiendo sus ganadores, el primero y segundo de cada grupo. Después entonces van a escoger los terceros, que son los mejores terceros. Después de ahí, bueno, van avanzando y van escogiendo. Y al final, bueno, pues van a tener sus resultados de semifinal y la final
en base a lo que vayan seleccionando ustedes de cómo van avanzando los equipos, de acuerdo a lo que ustedes crean, ¿no? Entonces, hasta ahora, de todo lo que han estado haciendo ustedes, España queda como número 1, Francia está en número 2, Portugal está en número 3, Argentina en número 4, Brasil en el 5, Inglaterra en el 6, Alemania en el 7, Países Bajos como en el número 8, y fíjense, México está en el 9, de acuerdo a lo que ustedes han pues señalado ahí. Colombia está en el 10, seguidito de México está Colombia, y hay otras entradas. Está Estados Unidos en el número 11, Ecuador está en el 16 y Uruguay en 17. Así que así es como va hasta ahora. Por lo pronto, vamos a ver cómo juega esta noche República Checa. Bueno, los que estamos obviamente con México, tenemos que ver ese partido. República Checa, Corea del Sur. Va a ser hoy en la noche. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo viene Corea del Sur. Sobre todo también República Checa. Hugo Manu decía cosas importantes. Las sorpresas siempre se dan en los mundiales, así que hay que ponerle mucho ojo a equipos que a lo mejor decimos, no, pero no trae con qué, y de pronto son un fenómeno en los mundiales. No es lo mismo jugar ni calificación amistosos que ya estar dentro de la Copa Mundial, ¿no? Así que vamos a ver ese partido. Mañana no tengo live stream, mañana no voy a estar aquí en el live stream, pero estamos el domingo, entonces a partir de las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Sus comentarios, aquí veo algunos de ellos, saludos, nos dicen, ¿dónde pueden ver el Mundial 2026? Pues hay cadenas que tienen los derechos, tienes que buscarlas, por supuesto. No creo que haya plataformas que lo estén pasando de gratis, porque esto, como ya se dieron cuenta, pues es un negociazo el que se está haciendo también por parte de la FIFA y de los países anfitriones, porque también está generando bastantes ingresos. En fin, claro, vamos a hablar de todo lo que me dicen más adelante podemos tener. Sí, si quieren hablar del tema del negocio, pues está interesante. Es que en serio, los precios que se estaban manejando en México, hay mucha gente que no va a poder ir solamente por el tema de los precios. Y en otros lados, también, o sea, aquí en Estados Unidos para pagar los boletos. Otro de los temas que habría que hablar es si, a ver, ¿qué tanto el Mundial le importa a los estadounidenses? ¿Qué tanto le importa a los estadounidenses? Vamos a ser honestos. O sea, el deporte aquí en Estados Unidos, el rey de los deportes, o los dos reyes de deportes, son el básquetbol y el fútbol americano. El soccer no. O sea, a ver, a excepción de muchos latinos que vivimos aquí en Estados Unidos, para el estadounidense el soccer no es la gran cosa, tampoco es que lo estén siguiendo. Claro, ha tomado más fuerza por la aparición de figuras como Messi, ¿no? En la escena estadounidense, pero ¿era Estados Unidos el país para ser sede o es más bien un tema de negocio? Porque a mí me parece que había otros países con mucha más tradición futbolera, con mucha más afición futbolera que Estados Unidos. Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, no comparemos, por ejemplo, el nivel de fanatismo de México con Estados Unidos. Entonces, no sé, piénsenlo ustedes, pero yo sí creo que Estados Unidos, no sé, como que me descuadra. Canadá tampoco se me hace muy futbolero, pero bueno. Ahí está. Son temas que podemos platicar después, que ustedes pueden dejar sus opiniones. Yo por lo pronto les agradezco que nos hayan acompañado. Qué bueno que están aquí. Vamos a seguir haciendo esto y los veo el domingo. Entonces, el domingo en esto que ya es una realidad. El Mundial ha iniciado. México le ganó en su primer partido, en el partido inaugural a Sudáfrica, 2-0. Vamos a ver cómo le va a Ecuador. Toda la suerte en contra de Costa de Marfil. Les digo el marcador de nueva cuenta, 2-1. Creo que va Ecuador a salir adelante. 2-1 Ecuador. Y me despido. Los veo en un ratito en televisión en conclusiones. Gracias por haberme acompañado y gracias a todo el equipo de producción de CNN Digital por haber logrado este segundo live stream. Gracias. Chau, chau.